Estamos desarrollando el tema de la fórmula del liderazgo. Hemos hablado del carácter, de convicciones, del cuidado y ahora queremos tratar el tema de la competencia. Recuérdense que muchas veces enfatizamos competencia porque eso es lo primero que podemos ver. Pero la competencia es importante, pero no es más importante que el carácter. No es más importante que las convicciones, no es más importante que el amor de Dios que debemos reflejar al pueblo de Dios en el cuidado de la iglesia. Pero competencia es importante porque tenemos que enseñar la palabra de Dios a su iglesia. Por ejemplo, Pablo hablando a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Interesantemente, esa frase, apto para enseñar, es una frase técnico que se refiere al pastor, al obispo, al anciano. Es el frase de donde estamos sacando el término de competencia. El pastor, el obispo, el anciano, el líder de la iglesia debe de ser apto para enseñar, debe de tener una competencia de que cuando esté enseñando, la iglesia puede decir: ay, ahora entiendo lo que dice la palabra de Dios. Soy edificado por su enseñanza. Interesantemente, también vemos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí también vemos estas frases. Hombres fieles es también otra frase técnico que se refiere a pastores, líderes en la iglesia que enseñan la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que él necesita encargar a hombres fieles que son idóneos, que tienen la capacidad, la competencia para enseñar también a otros. Así que como vemos que el líder tiene que enseñar, el pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Es decir, que el pastor tiene que, de sus mismos estudios, tener la capacidad a poder explicar la palabra de Dios, a poder entender la palabra de manera que puede explicar la palabra y aplicar la palabra de Dios para la iglesia de Dios, para que la iglesia sea edificada para la gloria de Dios. Y esta edificación es importante para que la iglesia pudiera mantenerse fiel en la palabra de Dios, porque van a haber muchas cosas en estos tiempos que van a atacar la misma palabra de Dios. Y por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, él mismo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, otra frase técnico para pastores, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Parte de la capacidad para enseñar es dirigir los que están equivocados de la palabra de Dios para el arrepentimiento, para que pudieran venir de nuevo al camino de la verdad. Esa es parte de la capacidad para enseñar. No nada más que entender la palabra para explicarla, para que la iglesia pudiera ser edificada, pero entender de sus convicciones bíblicas una manera de explicar a las personas equivocadas con paciencia para el buen de ellos,
para que el Señor los pudiera traer al arrepentimiento, pero también a proteger la iglesia de falsa doctrina y falsos maestros. Así que la capacidad de enseñar es una capacidad de enseñar la verdad, pero también proteger la verdad. Explicar la verdad de Dios de tal manera que la iglesia siga fielmente, pero también explicar la verdad contra la falsa doctrina, para poder proteger la iglesia de Dios que pudiera seguir caminando con Dios. Interesantemente, cómo uno puede ver la capacidad para enseñar. También se observa sobre el tiempo. Por ejemplo, en la iglesia de nosotros identificamos jóvenes que es posible que tienen capacidad y los ayudamos, los equipamos a entender cómo interpretar la palabra de Dios. Les damos las herramientas que necesitan para poder entender la interpretación de la palabra de Dios. Y también los ponemos en lugares de grupos pequeños para enseñar, grupos pequeños en la iglesia, bajo el liderazgo de otros ancianos que los están observando. Y después de observar a estos jóvenes enseñando, le damos crítica que los pueda ayudar a entender cómo mejorarse en su enseñanza. Pero también lo que queremos hacer es no nada más observar nosotros como ancianos, pero queremos que la iglesia los pudiera observar también. Y lo que queremos hacer, los que están creciendo en su aptitud para enseñar, lo queremos poner frente de la iglesia, por ejemplo, en una escuela dominical, no necesariamente enseñando la escuela dominical enteramente, pero por ejemplo, a lo mejor 2 o 3 veces en 6 meses, enseñando una clase de la escuela dominical por un domingo. Entonces le damos la crítica, le damos la observación, cómo pueden mejorar en su enseñanza, qué es lo que han hecho bueno para seguir creciendo. Y últimamente queremos ver estos jóvenes predicar la palabra de Dios al frente de la iglesia. Y lo que estamos viendo es que cuando la iglesia está observando la aptitud de estos jóvenes, que empiezan a aprender de estos jóvenes, entonces la iglesia puede decir, esta persona tiene capacidad para enseñar. Este hombre es apto para enseñar. Y de esa manera, observando sobre tiempo, estamos ayudando a estos jóvenes, estos candidatos para liderazgo en la iglesia, y estamos desarrollando y discipulando la iglesia a qué es lo que ellos tienen que observar para que pudieran ver personas que son aptos para enseñar.